Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Con Enlasa gano más. Para la roya, use enlazador de Enlasa. Enlasa, una solución para cada cultivo. Con Enlasa, enlazamos manos trabajadoras. Con Enlasa gano más. Muy buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana por esta emisora. Es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Mi nombre es Daniel Vidal y una vez más nos acompaña el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, para compartir conocimientos sobre el manejo integrado de nemátodos. Bienvenido, Maynor, buenos días. Buenos días, Daniel. Nuevamente, con mucho gusto, saludamos a nuestros amigos radioescuchas y, como siempre, en especial a todos los caficultores que desde las primeras horas de la mañana están en sus labores trabajando para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. ¿Y qué tema tenemos hoy? Bueno, pues el manejo integrado de nemátodos. Explíquenos de qué se trata esta actividad, Maynor. Bueno, Daniel, vamos a empezar por explicar qué son los nemátodos. Estos pequeños organismos son seres vivos muy parecidos a las lombrices. Lo único es que estas lombrices son tan pequeñas que no podemos verlas sin utilizar lentes de aumento, o sea, a través del microscopio. Algunos géneros se alimentan de la raíz del cafeto, causándoles daño. Este daño que causan los nemátodos limita la capacidad de absorción de nutrientes del suelo, que repercute en plantas con poco desarrollo. Las plantas se ponen de color amarillo, con poca vigorosidad, y nos dejan las plantas de café con bajas producciones. Algo muy importante es que cuando existe daño de nemátodos se da lugar a que otras plagas o enfermedades penetren a las plantas, ocasionándoles la muerte. También es bueno que nuestros caficultores sepan que los nemátodos no solo causan daño a los cafetales, es una plaga que afecta a otros cultivos. Maynor, explíquenos cómo se alimentan los nemátodos de las raíces de los cafetos. Para poder comprender el daño que causan los nemátodos a las raíces de los cafetos, se tiene que conocer su parasitismo, lo cual significa que los organismos viven a costa de otras especies o de otros seres vivos, de los cuales se alimentan sin llegar a matarlos. Por esta característica que tienen los nemátodos de parasitismo, estos organismos del suelo se dividen en tres grupos: los denominados saprófagos, los depredadores y los fitoparásitos. Maynor, ¿y cómo actúa cada grupo de nemátodos de acuerdo con su parasitismo? Fíjese, Daniel, que cada grupo de nemátodos tiene diferentes formas de alimentarse. En el caso de los saprófagos, son los que se alimentan de materia orgánica en proceso de descomposición y son considerados nemátodos benéficos. Estos no hacen ningún daño a las raíces del cafeto. Los depredadores se alimentan de animales pequeños e incluso de otros nemátodos, por lo cual son considerados benéficos, ya que controlan las poblaciones de otros microorganismos y contribuyen a liberar energía en la actividad alimenticia de los organismos del suelo, o sea que estos tampoco causan daño a los cafetales. Los que sí causan daño y debemos controlarlos son los nemátodos fitoparásitos, que son los que se alimentan de las plantas. Estos son los que causan daños a las raíces y causan bajas en las cosechas. ¿Y cómo actúan en las plantas de café los nemátodos fitoparásitos? Algunos nemátodos fitoparásitos se localizan en los brotes de crecimiento, en los tallos o en las hojas, pero la mayoría se alojan y se alimentan de la raíz. Hay nemátodos que se alimentan por la parte de afuera de la raíz. Estos se denominan ectoparásitos, y los que penetran y hacen daño dentro de la raíz se llaman endoparásitos. Los nemátodos fitoparásitos se alimentan a través de un estilete. Este estilete es como un alfiler hueco o una aguja de jeringa. Con este estilete inyecta en las células de la planta una secreción enzimática llamada saliva.
que hace que el contenido celular se licúe para poder ingerirlo y asimilarlo. Esta secreción salival además determina el tipo de daño en la raíz, ya que puede dar lugar a formación de nódulos o agallas y causar lesiones. Maynor, ¿y cuáles son las principales o los principales géneros o grupos de nemátodos que afectan el café en Guatemala? Los principales géneros o grupos de nemátodos que afectan las raíces de los cafetales en Guatemala son dos géneros: el género Pratylencus y el género Meloidogine. El grupo Pratylencus provoca profundas lesiones en la raíz al punto de infección, haciendo que se pudra la raíz. Y el grupo Meloidogine provoca una fuerte destrucción de la cabellera radicular, destruyendo las raíces que absorben los nutrientes y el agua. En Guatemala predomina el género Pratylencus, que lesiona de alguna forma las raíces. Es muy importante que como caficultores tenemos que saber que en los análisis de raíces y suelo que se han realizado en el laboratorio de Anacafé, en Analab, no siempre aparecen los daños de una sola especie. En muchos resultados se encuentran presencia de los dos géneros más importantes en nuestros cafetales. Ya lo dijo Maynor, es muy importante realizar los análisis de suelos, aguas y raíces. Todo esto lo puede hacer en el laboratorio de Anacafé Analab. Para más información sobre Analab puede visitar la www.anacafe.org en la sección de servicios o consultar con el técnico de la oficina de Anacafé más cercana a su localidad. Continúe escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Están escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Los invitamos a visitar su sede regional, donde será un gusto atenderles. Continuamos. Seguimos en El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Y para poder atender sus dudas y consultas, hemos habilitado dos líneas telefónicas que son atendidas por técnicos de Anacafé. Puede marcar el 2243-8301 o el 2243-8304 y con gusto le estarán atendiendo. Maynor, ¿cuáles son las condiciones climáticas y de suelo en las que los nemátodos tienen mejor desarrollo y hacen más daño a las raíces de las plantas? Daniel, las regiones con mayores problemas de nemátodos es donde predominan los suelos franco-arenosos y arenosos, donde tenemos lluvias de 2.000 a 4.000 milímetros anuales y altitudes comprendidas entre los 600 y 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Con el cambio climático, se han reportado daños por nemátodos en áreas que anteriormente no se veían afectadas por esta plaga, pero debido al cambio en el comportamiento de las lluvias, esta plaga se ha difundido a otras áreas cafetaleras donde se han encontrado haciendo daño. Conociendo las condiciones favorables para que los nemátodos se produzcan, ¿qué daños provocan los nemátodos en las plantas de café, Maynor? Dentro de los daños causados a las plantas que se consideran como principales, podemos mencionar que la destrucción del sistema radicular y esta falta de raíces provoca que las plantas disminuyan la capacidad de asimilar agua y minerales. También presentan deficiencias en el crecimiento y provoca la caída de frutos, reduciendo la producción y la calidad. Este daño que causan los nemátodos a las raíces de los cafetos permite el ingreso de otros insectos y hongos, en especial de hongos. Estos causan agotamiento en las plantas, no hay respuesta al manejo de podas, tampoco hay respuesta a la fertilización y puede ocasionar directa o indirectamente la muerte de los cafetos. Ahora cuéntenos qué importancia económica tienen los daños que causan los nemátodos en la caficultura. Daniel, los nemátodos son una plaga que provocan importantes pérdidas económicas en regiones cafetaleras de diferentes países. En varios casos se asocian con hongos del suelo, ocasionando un complejo de hongos conocidos como corchosis de la raíz. Esta enfermedad ha sido reportada en Costa Rica, Nicaragua y México, donde han causado pérdidas hasta de un 40% en la producción. En Guatemala
sobre la costa del Pacífico y Boca Costa se han registrado bajas de rendimientos cercanas al 50% en las áreas afectadas por nemátodos. ¿Y cómo se conocen los síntomas en las plantas de café cuando tienen daño de esta plaga? Daniel, las plantas afectadas en primer lugar se ponen amarillentas, presentan defoliación y poco desarrollo por mala absorción de nutrientes, que al final se traduce en una reducción de cosecha, mortandad de plantas y pérdida económica. En el almácigo, las plantitas se tornan flácidas y enfermas. Principalmente aparecen manchas o lesiones de la enfermedad mancha de hierro. Esta enfermedad es muy conocida por los productores y, debido a estos daños, la planta tiende a morir. Los nemátodos pueden aparecer en focos o en forma generalizada, dependiendo de las poblaciones de la plaga. Si los síntomas son semejantes a las de otras plagas del suelo, ¿cómo saber si en un cafetal existen nemátodos fitoparásitos en las raíces de los cafetos? La única forma de saber si tenemos nemátodos en nuestros cafetales es a través de un análisis de laboratorio, el cual pueden solicitarlo en las oficinas regionales de Anacafé o en las oficinas centrales con el código AN1. El costo para cafetales establecidos es de 42 quetzales por muestra y para almácigos es gratuito. Maynor, ¿cómo realizamos el muestreo para este análisis de nemátodos? Para realizar el muestreo, primero tenemos que identificar las áreas afectadas a nivel de cafetales o de almácigo. Luego se procede a obtener raicillas de plantas afectadas y de plantas vecinas con apariencia sana. El número de plantas a muestrear va a depender del tamaño del área afectada. Por lo menos obtener raicillas de 10 a 15 plantas afectadas y de igual número de plantas con apariencia sana para preparar 2 muestras. Al tener el total de raicillas, se aconseja que se mezcle con un poco de la misma tierra de los hoyos donde se recolectaron las raicillas. Esto con el propósito de evitar que se sequen las raíces recolectadas. Una vez complementamos las muestras, se procede a colectarlas en bolsas plásticas. Se identifican con los datos del cafetal y de la finca. Lo que necesita el laboratorio son de 5 a 6 onzas de raíz de cada muestra para que la muestra sea representativa. Ese muestreo es en relación a los cafetales. Explíquenos cómo se obtiene la muestra de un almácigo para el análisis nematológico. Para obtener la muestra de un almácigo de café, se recomienda recolectar un grupo de bolsas del almácigo con plantas afectadas y un segundo grupo con plantas de apariencia sana. Cada grupo de plantas que sean de 5 a 15 bolsas de acuerdo al tamaño del almácigo, los cuales se entregarán al laboratorio de Anacafé o en las sedes regionales. En caso se le dificulta transportar las plantas de almácigo al laboratorio, se extraen solo las raíces y se forma la muestra con suficiente suelo húmedo para minimizar la deshidratación y les sirve de protección. Luego se identifican y se procede a su entrega. Maynor, ¿cuándo se realizan los muestreos de nemátodos para almácigos? Daniel, las épocas para realizar los muestreos en los almácigos y en plantaciones establecidas son diferentes. En la fase de almácigo, los muestreos son muy importantes y se recomienda realizar 2 muestreos. Uno, cuando las plantas tengan de 2 a 4 pares de hojas verdaderas, y el segundo se realiza 2 meses antes de salir al campo definitivo. Bueno, también si observamos algún problema en el almácigo, es conveniente realizar un muestreo cuando aparecen plantas con síntomas de daños causados por nemátodos. Conociendo las épocas de muestreo de un almácigo, coméntenos en qué época debe realizarse el muestreo de un cafetal. Es importante realizar los muestreos durante la época lluviosa. Uno de ellos debe realizarse ahora que comienzan las lluvias y otro al final de la época lluviosa. También, al igual que en el almácigo, cuando aparecen focos con plantas amarillentas, defoliadas, con crecimiento pobre y poco vigor en el cafetal, se sugiere realizar el muestreo sin importar la época.
Para entregar las muestras al laboratorio o alguna sede regional de Anacafé, se necesita de cuidados especiales. En general, para el manejo y transporte de las muestras, se debe evitar exponerlas a altas temperaturas y luz directa del sol. En caso de que tarde 2 días en ir a dejar las muestras al laboratorio, se pueden guardar las raíces en la parte baja del refrigerador, en una hielera o en un sitio fresco con sombra. Recuerde que hemos habilitado 2 números telefónicos, los cuales puede marcar si tiene alguna duda o consulta con respecto a este u otros temas de caficultura. Los números son el 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org. Está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa hablaremos de qué hacer si su cafetal está siendo afectado por nemátodos. Siga con nosotros. Usted está escuchando El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Continuamos.